Hola familias de First Baptist. Hoy para cambiar un poco el ambiente me vine aquí a la oficina, no estoy en la capilla de español como cada semana para traerles el mensaje de entre semana para familias y grupos pequeños. Porque vamos a hablar de un tema más íntimo, entonces dije, bueno, ¿por qué no venir y hacerlo acá? Para cambiar un poquito el escenario. Estamos hablando del pecado y estamos hablando de estas 2 semanas acerca de este momento en la historia de David, muy importante, ¿no? Que es cuando David, decíamos el domingo, va en picada, ¿no? Y habla en tantos salmos de alabar al Señor y de hacer cosas para Dios, etcétera, etcétera. Y termina haciendo cosas horribles. No sé si estuviste aquí en la iglesia en el Pasto, pero el pastor Steve, cuando estábamos teniendo el servicio aquí, decía que los pecados de David son, si se quiere, peores que los de Saúl. O sea, Saúl lo que hizo fue simplemente no esperar para hacer el sacrificio, no esperar a Samuel, porque tenían que ir a la batalla y Samuel no venía. Entonces dice, bueno, el sacrificio lo hago yo, y lo hizo él. Y lo otro que hizo fue no exterminar a los amalecitas, dejó a algunos cuando fueron y ganaron la batalla. Pero David toma a la mujer de Urías, uno de sus hombres, nuera de otro de sus hombres guerreros. No solo la toma para sí, sino que encubre su pecado, adulterio, hace matar a Urías. Tremendo, tremendo. Cosas que vamos a ver la próxima semana, tienen consecuencias grandes. Pero hoy quiero enfocarme en ese aspecto de que aún en esas cosas espantosas, aún en ese momento horrible, y creo que es el mensaje un poco de la primera parte de cuando vemos y abordamos este tema del pecado. Aún en medio de esas circunstancias, aún lo que sea que haya sucedido, cualquiera haya sido la situación en la que te encontraste, que nosotros decimos nos orilla o nos lleva o nos empuja a hacer tal o cual cosa, bueno, en primer lugar no es cierto, ¿no? Somos nosotros los que tomamos esa decisión libremente de pecar y de encubrir nuestro pecado, de ir, como decíamos, de Guatemala a Guatepeor, pero aún en eso, aún al final de esa espiral descendente que termina en este caso con la muerte, que vamos a ver la próxima semana y con conclusiones que vamos a abordar más adelante, pero aún en ese momento estamos siempre con la esperanza, con la certeza de que Dios es capaz de redimir aún esos pecados espantosos, horribles y tremendos que tienen consecuencias. Pero Dios es capaz de darnos perdón, esperanza en esa circunstancia. Y hoy quiero volver al Salmo 51. Lo hablamos un poquito el domingo, pero quiero volver a ese Salmo y lo voy a leer en la Reina Valera. Ustedes saben, mi Biblia pastoral, que me gusta la Reina Valera para algunos momentos, por esa cuestión más poética, ¿no? Quizás es un poquito más difícil de entender, pero tiene un lenguaje más poético. Y voy a leer el Salmo 51 y te voy a animar a que si no viste el mensaje del domingo o si llegaste a este video por estar ahí haciendo el scroll infinito y de repente te encontraste con este mensaje, quiero que escuches el Salmo 51 y quiero que lo hagas tuyo. Porque David hace algunas cosas en este Salmo. Lo primero que va a hacer es apelar a la misericordia de Dios. Dios, no me des lo que merezco. Porque entiende su culpabilidad y escribe este salmo cuando es confrontado con la consecuencia de su pecado. Lo segundo que va a hacer es decirle a Dios que le restaure y que transforme en él esa naturaleza pecaminosa y que le dé que no quite el espíritu de él y que renueve su ser. Y después, eso va a repercutir no solo en la vida de él,
porque después, más adelante, habla de la nación. O sea, básicamente, primero pide perdón, reconoce su actitud, reconoce sus fallas. Dios trabaja en él, la gracia de Dios lo transforma. Y después, él, un hombre conforme al corazón de Dios, como vimos, después de ese proceso hermoso de purificación en el cual volvemos a estar en sintonía con el Señor, volvemos a estar a tono con lo que Él quiere para nosotros, entonces la nación va a ser bendecida a raíz de que Él ha sido limpiado y que Dios ha trabajado en Él. Y lo mismo podemos aplicar para nosotros. Ahora vamos a tener un tiempo de preguntas para que lo hagan en familia o a través del Zoom o aquí con nosotros, los que quieran venir. Pero qué bonito pensar primero que cuando pecamos tenemos que buscar al Señor, tenemos que, el pastor Steve decía, own it and confess, o sea, hazte cargo de lo que hiciste y confiésalo al Señor. Y después el Señor nos restaura a título personal, primero, y después esa restauración fluye a todas las áreas de influencia que nosotros tenemos alrededor. Porque claro, cuando uno se sabe restaurado, se sabe perdonado, tiene una paz y un gozo que solo el perdón de Dios es capaz de darnos. Y esa paz y ese gozo brillan. Moisés, cuando bajó de la presencia del Señor, dice que su cara brillaba. Entonces, voy a leer el Salmo y ten presente esas tres partes. Como primero hay un deseo de que Dios haga misericordia. Después hay un proceso de restauración personal y luego hay un proceso en el cual esa bendición se transforma, se derrama y alcanza no solo a la vida de David, sino a la nación de Israel. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, versículo 6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Empieza a transformarse la cosa. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, versículo Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de tu presencia, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y aquí la siguiente parte, ¿te acuerdas? Entonces, voy a repetir lo que dijo en el versículo 7. Tú amas la verdad y me has enseñado sabiduría en lo íntimo, dice el 6. Purifícame con hisopo, hazme limpio, lávame más blanco que la nieve, seré más blanco que la nieve. O sea, voy a estar en sintonía contigo. Entonces, versículo 13. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. O sea, habla de esa petición, esa apelación a la misericordia de Dios. Después habla de cómo Dios va a transformarlo, lo va a limpiar con hisopo, lo va a hacer blanco. Y entonces, me encanta el versículo 13 porque dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti porque tú me has transformado y porque ahora yo soy un reflejo de tu gracia, de tu esperanza, de tu amor, manifestado en mi propia vida. Así que bueno, ahora viene el tiempo para tener un tiempo de interacción, con algunas preguntas que van a guiar la discusión, pero mi oración y mi anhelo es que, en primer lugar, abramos la puerta para considerar si hay algún pecado que tenemos que reconocer, si hay alguna cosa que tenemos que abordar, que tratar, si tenemos que enfrentar alguna situación. La segunda es que cuando veamos alguna de esas situaciones, las enfrentemos con ese espíritu de decir, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Y luego podamos experimentar ese proceso en el cual Dios nos limpia, como dice 1 Juan 1:9, nos limpia de toda maldad. Y entonces enseñemos a los transgresores tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. Déjenme terminar orando y luego tenemos un tiempo de discusión e interacción, ya sea en las familias, en casa, en el grupo pequeño donde se encuentren, o si se reúnen con nosotros vía Zoom o en persona aquí luego de este tiempo. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es un espejo donde podemos vernos y donde podemos comprender que hay tanto que tenemos que cambiar, tanto que tenemos que considerar. Y este pasaje es una ayuda tremenda para ponernos a cuentas contigo y para entender que necesitamos reconocer nuestros pecados, que necesitamos aceptar, que necesitamos entender aquellas cosas en nuestra vida que no te dan honra y gloria. Y que cuando hagamos eso y busquemos tu misericordia, busquemos tu rostro, tú nos vas a dar esa paz y ese gozo y esa restauración, esa redención aplicada en nuestra vida, esa manifestación viviente de tu gozo y de la salvación, no en un futuro, sino de la salvación presente. Y Señor, que esa realidad sea algo que experimentemos y que otros puedan ver en nosotros. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y por todo lo que nos enseñas en tu palabra, Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí tienen las preguntas en el post o donde sea que lo estés viendo, ahí van a estar publicadas las preguntas. Y los que no, nos vemos aquí en el Zoom en unos minutos. Bendiciones. Que el Señor les cuide y les guarde.